Hola, muy buenas noches a todos. Esta es la primera emisión de 2019, hoy 13 de enero de 2019. Eh, Bienvenidos, bienvenidas a Es probable que hoy muera, un programa con un objetivo muy simple y es que interioricemos que vida, que muerte están unidas por el lazo de la conciencia, que si hacemos conciencia de que es probable que hoy muera, entonces es una certeza que hoy estamos vivos. Así que hablar de la muerte, sacarla del cajón, hace que todos, absolutamente todos, podamos hacer de la vida una experiencia maravillosa. Eh, Antes que nada, les agradezco por la espera, porque durante un tiempo no estuvimos haciendo el programa y hoy vamos a empezar una serie de programas que hablan sobre por qué actuamos como actuamos, sobre el cerebro. Saludamos a Eliana Quintero, a Ángela González, que después de mucho tiempo pues estamos conectados en este medio. Vamos a compartir el programa en las otras páginas. Este programa tiene un objetivo, como les decía, y es que vida y muerte sean interiorizadas. Estamos en un mundo en donde poco tiempo utilizamos para estar en paz, para estar en calma. Y el tiempo lo utilizamos más bien para estar en miedo. Y tiene una razón muy especial, y es que nuestro cerebro al principio estuvo diseñado para vivir del miedo. Agustina Calcia desde Argentina, un saludo especial. A Margarita Ruiz también la saludamos. Muy bien. Vamos a esperar un segundo mientras el programa pueda ser compartido con otras páginas, mientras vamos saludando a la gente que va llegando. Muy bien. Hay una idea básica y es que absolutamente todos somos manejados o nos han enseñado a ser manejados por el pensamiento. Y resulta que somos más que lo que pensamos. Somos más que lo que sentimos. Somos más de lo que creemos estar en este yo. En la historia no de la humanidad, del planeta, lo único estable, lo único que ha sido permanente es que pues siempre ha estado cambiando, dicen desde la física. Antes los humanos pensábamos que la Tierra era plana, después pensábamos que la Tierra era el centro del universo. Luego pensábamos que era el Sol el centro del universo, la concepción que llamaban heliocéntrica. Y luego se ha visto que el Sol no es más que un Sol entre miles y millones de estrellas, que pueden haber 1.7 billones de galaxias en el universo observable. Así que vamos como sacando teorías. Lo mismo ha ocurrido con nuestro cerebro. El cerebro ha tenido permanente evolución y hemos ido descubriendo, gracias a las neuroimágenes y muchas cosas, que el cerebro funciona de acuerdo a varias como técnicas, a varias formas evolutivas que hay allí. Vamos a empezar este ciclo en donde vamos a hablar de los 4 pilotos que tenemos. Nuestro cerebro, hagan de cuenta que es un carro manejado por 4 pilotos. Hay un piloto principal y los otros 3 influencian al que está manejando, pero siempre hay uno en control. De vez en cuando, de acuerdo a las circunstancias, se le pasa el control al otro. La idea es adquirir como humanidad el control sobre nuestro pensar y nuestro sentir. Ahí radica nuestra evolución. Y hoy vamos a hablar del primero de nuestros cerebros, el llamado cerebro reptiliano. Cuando se empezó a estudiar el cerebro, se pensaba que el cerebro y el sistema nervioso eran una estructura fija, que con las neuronas que nacías, con esas morías, y que no había ninguna regeneración. Después y ahora se habla de la neuroplasticidad, cómo el cerebro aprende, cómo genera nuevos cableados, cómo siempre podemos aprender. Siempre, no importa la edad, siempre podemos funcionar distinto. En otra época, en los años 80, se habló de que éramos un cerebro derecho o un cerebro izquierdo.
y todavía sigue de moda eso, y es una forma de ver mal nuestro cerebro. No somos ni derechos ni izquierdos, el cerebro funciona en totalidad. Es una complejidad, está llena de redes en donde nuestro cerebro actúa de acuerdo a la situación que está ocurriendo, pero nunca podemos ser que somos derechos o somos izquierdos. Y ahora se ha visto que realmente hay 4 componentes, 4 estructuras que hacen de nuestro cerebro un proceso muy diferente. Piensen nomás en el entorno. Es más importante el entorno que nuestro cerebro lee y de acuerdo a ese entorno nuestro cerebro responde. Ahí viene después el lenguaje del corazón, pero durante 4 espacios vamos a dedicarnos a por qué reaccionamos, cómo reaccionamos y especialmente ante la adversidad, ante el duelo y ante la muerte, porque siempre estamos reaccionando de una manera que está escrita allí. Nuestra idea como humanidad es romper el libreto, porque si seguimos siendo manejados por el cerebro del miedo, de la agresividad, entonces siempre, siempre estaremos haciendo de la muerte un peligro, de la vida un acecho y de la conciencia un imposible. Y resulta que conciencia, vida y muerte hacen posible el amor. Vamos a hacer posible el amor entendiendo qué hay dentro de nosotros. Porque no es explicar el mundo afuera, es explicar cómo reaccionamos a este mundo. Así que pensemos en los primeros humanos. Estos primeros humanos estaban ante un entorno en donde habían animales depredadores, en donde habían 2 opciones, comer o ser devorado. Eran unas personas que estaban en un estado de alerta total. A ese estado de alerta total para la supervivencia se le denomina el cerebro reptil. Es un mal nombre también porque no es que tengamos un cocodrilo en la cabeza a la espera de atacar, ni que los reptiles sean los dueños de ese cerebro de atacar, porque se ha visto que ese tipo de cerebro también está en peces, en mamíferos, en anfibios, sino que es más bien fue el cerebro primitivo, el cerebro de los invertebrados. Ese cerebro está dentro de nosotros. Es el 60% de nuestras funciones cerebrales. Ante cualquier situación estresante, tenemos un 60% de probabilidades de actuar desde ese cerebro, llamado cerebro reptil, encargado de las funciones fisiológicas básicas, respirar, el latido del corazón, la presión arterial, entre otras. Ese cerebro está midiendo supervivencia. Ese cerebro está siempre pensando en que puede haber un peligro, que va a haber algo que nos está acechando, que algo malo va a pasar y nos trata de defender. Realmente ese es un cerebro bondadoso porque te está defendiendo. El problema es que te está defendiendo de algo que no está ocurriendo. El cerebro reptil tiene como característica que ante cualquier situación que atente contra tu vida, cualquier peligro activo, va a tener unas estrategias de respuesta. La primera estrategia de respuesta es huir, salir corriendo. Es la primera estrategia de respuesta. Manda mucha más sangre a las piernas para poder correr más rápido, para tener más velocidad. Así que pensemos cómo actuamos ante una situación adversa. Ante una situación adversa, una de las primeras probabilidades que va a ejercer nuestro cerebro te va a decir, corra, corra, que hay un peligro. La segunda estrategia del cerebro reptil es atacar. Te da la sensación de poder. Ya la sangre no te la va a mandar a las piernas, sino que te la va a mandar a las manos, a los brazos y a la mandíbula para morder, para atacar, animales atacando. Así que es una situación de poder en donde uno se cree con superioridad sobre el otro y debe defender un territorio. Dicen o decían que esas eran las actividades del cerebro reptil, atacar o huir. Pero resulta que hay una tercera estrategia del cerebro reptil y es congelarse, quedarse quieto, hacerse el muerto, como hacen muchos animales, disminuir, en vez de acelerar todo el flujo sanguíneo, es disminuirlo por completo, enfriarte de tal manera que aquello que te está atacando no te note. Son estrategias dentro del cerebro. Pensemos entonces, ante la adversidad, cómo reaccionamos. La cuestión es la siguiente. Ante peligros activos, el cerebro actúa así, en cualquier animal.
pero somos la única especie que tiene peligros pasivos. ¿Qué quiere decir eso? Somos la única especie que se preocupa por cosas que no van a pasar. Somos la única especie que mirando hacia atrás, proyectamos hacia adelante, pensando que lo que viene, viene mal. O que si nos está pasando algo bueno, de eso tan bueno no dan tanto y empezamos a sabotearnos. Somos la única especie que utiliza estrategias de supervivencia con supuestos, con imaginarios. El cerebro reptil es el nacimiento del ego. El ego cree que te está defendiendo y se inventa todos los procesos para hacerte creer en peligro. Cuando el ego crea, se llama sabotaje. Cuando el alma crea, se llama esperanza. Así que ese cerebro reptil es el primero de nuestros cerebros. La mejor la dio el Guasón en la película de Batman. El Guasón dice, toda la vida, cuando era niño, le tuve miedo al monstruo debajo de la cama, pero ahora crecí y le tengo el miedo al monstruo en mi cabeza. Ahí está ese monstruo, en permanente daño hacia nosotros. Vamos a saludar a las personas que están conectándose en este momento, hablándoles acerca del cerebro reptil, de ese primer cerebro que está entre nosotros. Pero entonces estamos hablando de supervivencia. Pero ¿qué tal que ante el fenómeno o al proceso llamado duelo, llamado adversidad, actuemos de acuerdo a esa estructura que tenemos en nuestro cerebro? Le pido el favor a cada uno y cada uno de ustedes que piense si murió un ser querido, ¿cómo actuó? Quiso salir corriendo. Esto no puede ser posible y quiso salir corriendo. O una rabia inmensa, Dios me abandonó, los médicos, tal cosa. O se congeló. Entró en un estado de congelamiento emocional, se hizo el muerto. Así va a actuar nuestro cerebro. Estamos escritos, hay un libreto allá adentro. Si queremos cambiar nuestra concepción de vida y muerte, no tenemos que cambiar ni a la vida ni a la muerte. Ellas seguirán ocurriendo con o sin nosotros. Lo que debemos cambiar es utilizar esto que nos hace únicos, humanos, esta parte del cerebro que se conecta con el corazón y con todas las otras estructuras, con todos los otros sistemas. Dicen que está en el cerebro prefrontal, pero es la conexión total, es la conexión con nosotros mismos. Así que estos primeros humanos empezaron a tener varias estrategias para poder defenderse del mundo. La primera estrategia fue el miedo, la segunda estrategia fue la ira y la tercera estrategia fue el esconderse, el congelarse. ¿Cómo actúas tú ante el miedo? ¿Cómo actúas tú ante la ira? ¿Cómo actúas tú ante aquello que te abruma? Si actuamos desde el miedo, la emoción que trae el miedo es la confusión. Si actúas desde la ira, la acción que ejerce la ira es la agresión. Y si actúas desde el congelamiento, es la desmoralización. Uno pierde el sentido sobre uno mismo. Por eso muchas personas en duelo, al sentir este dolor que los abruma, son incapaces de tomar decisiones. Es importante saber que el cerebro reptil no aprende, no evoluciona, no se adapta, no tiene memoria. Por eso, si queremos aprender sobre la vida y sobre la muerte, no debe ocurrir cuando la adversidad está ocurriendo. Si nosotros no nos preparamos para la adversidad aprendiendo a ser serenos, cuando llegue el momento duro, porque nos van a llegar momentos duros en la vida, no vamos a saber atender ese momento, enfrentarlo, transitarlo, sino que vamos a actuar desde un automático, que tiene miedo, que tiene ira o que se congela. ¿Cómo actúas tú ante el miedo, ante la ira, ante el congelamiento? Vamos a saludar a las personas si el sistema nos lo permite, porque muchas veces no está funcionando. Muy bien. Saludamos a Lilian Hurtado. Jorge, con la muerte de mi hijo, tuve un estado de congelamiento. Sí, Lilian.
es lo que más ocurre cuando uno se abruma, porque se abruma por tanta información. Entonces mira lo que hizo tu cerebro, protegiéndote, te congeló. El problema es que ahí no se pueden tomar decisiones. Buenas noches de Buenos Aires, Argentina, nos habla Gabriela Casanova. Buenas noches, Gabriela. Luz Fanny Briceño, buenas noches desde Fusagasugá. Rosa, Rosa Cristina Mazo, Pepe Sierra. Saludamos a todas las personas que se van conectando poco a poco al programa. Dicen que en una población de la costa colombiana, una vez una abuela le dijo a sus dos nietos que sentía que en la tarde algo malo iba a pasar en ese pueblo. Los nietos le dijeron: abuela, deje de pensar bobadas. Damaso, el nieto, se fue a jugar billar, era muy bueno jugando billar. Y estaba ahí en el billar con sus amigos, había una jugada que estaba hecha, estaba facilísima de hacer. Y un amigo que molestaba mucho a Damaso le dijo: te apuesto $1 a que no eres capaz de hacer esa jugada. Damaso se rió porque la jugada estaba muy fácil, pero fue a hacer con el taco y falló. Todos se burlaron de Damaso y mientras le pagaba el peso a su amigo, el amigo le preguntó: ¿y qué te pasó, Damaso? ¿Por qué fallaste? Mira, lo que pasa es que no se me quita de la cabeza que mi abuela me dijo esta mañana que algo grave va a pasar en el pueblo esta tarde. Este Damaso sí piensa tonterías y se fue. Llegó a su casa este que ganó el peso y empezó a contarle la historia a su madre y a su gente y a burlarse de Damaso. Mire ese Damaso tan tonto, perdió una jugada facilísima y perdió $1 que porque la abuela le dijo que algo grave va a pasar en el pueblo esta tarde. A los viejos hay que hacerle caso, le dijo la madre. Esa mamá de este personaje se fue para donde el carnicero y le pidió que le diera una libra de carne. Y le dijo: ¿sabe qué? Hágame el favor, 2 libras, porque están que algo grave va a pasar en el pueblo esta tarde y uno nunca sabe. Le vendieron las 2 libras. Llegó otra cliente a donde el carnicero y le pidió 2 libras de tocino. Le dijo: ¿sabe qué, vecina? Llévese 4 libras. Uno nunca sabe. Dicen que algo grave va a pasar en el pueblo esta tarde. Así que le compró las 4 libras y otro le compró 8 en la tarde. Ya el carnicero se había quedado sin existencia y lo mismo el que vendía arroz y el que vendía leche y el que repartía el agua. Todo el mundo había comprado algo porque algo grave va a pasar en el pueblo esta tarde. A las 2 de la tarde todo el pueblo estaba en la plaza, asustados, asombrados, esperando porque algo grave iba a pasar. Alguien dijo: qué calor, este calor nunca había ocurrido. Otro dijo: pero sí, es el mismo calor, en este pueblo siempre ha hecho calor. A esta hora sí, pero es que es un calor demasiado raro, eso significa que algo grave va a pasar. Y otro dijo: miren esos pájaros allí, allí nunca se habían hecho pájaros, significa que algo grave va a pasar en el pueblo esta tarde. Todos estaban aterrorizados, todos estaban esperando hasta que alguien en medio del miedo me gritó: yo sí soy valiente, yo sí me voy a ir a correr. Y salió corriendo. Y todos empezaron a salir detrás y corrían hasta que alguien paró y dijo: pero no, si algo grave va a pasar en el pueblo, no le vamos a dejar el pueblo a estas personas que va a pasar. Así que se devolvió y le prendió fuego a su casa. Y el otro le prendió fuego y el otro le prendió y el fuego ardía en llamas. A todo el pueblo ardía en llamas. Todo el pueblo caminaba como desplazados por la violencia. Cuando la abuela, que fue la primera que habló en la mañana, miró hacia atrás, miró al pueblo en llamas y les dijo a todos: ¿sí vieron? Yo les dije, algo grave iba a pasar en el pueblo esta tarde. Ese es el miedo. Ese es el miedo. Somos la única especie que es capaz de preocuparse por cosas que no van a ocurrir y luego actuar desde ese imaginario y terminar haciéndonos daño. Ese miedo ocurre cuando nuestra diversidad que acabamos de tener y empezamos a sabotearnos. Así que si queremos frenar ese personaje, debemos como el personaje. Para poder hablarle al ego, debemos utilizar la herramienta más grande que tenemos y es la conciencia. El ego siempre hace afirmaciones: te va a ir mal, algo malo va a pasar. Así que una de las formas, y esta es la técnica más simple y más tonta y que va en contra de muchos de lo que ahora están afirmando, que uno tiene que hacer decretos, que tiene que decir cancelado. Nuestra capacidad racional es la capacidad de dudar. Es dudar absolutamente de todo. Así que si tenemos mucho miedo, lo primero que debemos hacer es preguntarnos si es verdad eso que está ocurriendo.
Estoy sintiendo miedo. Mi jefe me está hablando muy fuerte en el trabajo. Mi jefe me va a matar cuando llegue. Esa es que se la pregunta. Lo que está pasando es como para que me maten. Mi pareja no me va a querer. Lo que está ocurriendo es como para que no me quieran. Así que es la capacidad de dudar. Y para eso la segunda técnica es respirar. Respirar muy despacio. Muy despacio. Cuando el cerebro está en área de cerebro reptil, cuando estamos reaccionando desde lo más primario, respiramos rápido, sentimos una opresión inmensa, que eso ocurre en el duelo, esta opresión que hay acá, y entonces el corazón palpitando de esa manera tan acelerada confunde al cerebro. Si queremos parar al cerebro primitivo, debemos aprender a respirar y a palpitar. Lo esencial es invisible para los ojos, nos enseñan en el Principito. Solo se puede ver bien con el corazón. Así que debemos aprender a palpitar despacio, frenar, tomar pausa, tomar distancia, imaginar, porque vamos a imaginar qué está pasando a nuestro cuerpo, verlo desde afuera, frenar. Así que el cerebro, sí o sí, ante el duelo, te va a generar ganas de huir. Aquí en Medellín le decimos coger pa'l monte, irse lejos, querer escapar de la situación. Está tan grande, estamos tan confundidos que queremos salir. Recordemos, el cerebro reptil no guarda memoria, no se adapta, no evoluciona, tiene un libreto escrito y está en tu mente. La primera respuesta a la adversidad es huir por miedo. Tenemos profundísimo miedo. Nos dice Viola Amanda, hola, está hablando con alguien sobre el dolor, nos saluda Luz Merio Campo, me pongo en tu piel, voy a buscar a Diana Isabel, no sé qué, buenas noches, feliz de verlo, cuando murió mi primer hijo, yo me congelé, me hice la muerta y unos más tarde, cuando se murió mi segundo hijo, seguía congelada. Marta Regina nos dice, hace una semana tuve una convulsión, estoy parada por el miedo. Nos dice Viola, Diana, entiendo tu dolor, espero tu corazón esté más contento. Están hablando de Diana sobre la muerte de sus dos hijos y nos está diciendo Diana que quedó congelada. Pero siempre hay una opción. A pesar de los pesares, a pesar de los dolores, hay una conexión más allá de lo que podamos explicar. Si la muerte fuera el final, no habría un principio. Así que no hay ni principio ni final. Nos desgastamos mucho preguntándonos qué hay después de la muerte y qué hay antes de la muerte. Hay vida antes de la muerte. Habrá vida después de la muerte. Mientras estemos acá, somos capaces de canalizar, sintonizar nuestras emociones. Ya vimos que la primera es la de la huida. La segunda es la de la ira. Tenemos tendencia a ser agresivos. Somos agresivos porque hay un libreto allí. Y a ser violento es una decisión. Somos agresivos y nos pone el cerebro reptil a pelear. Y no necesariamente a golpearnos, a intimidar al otro, a crear poder, a crear la idea de que somos más que el otro. Y esos dos cerebros, esas dos actividades de pelear o de escapar son utilizadas y mucho por todas las ideologías políticas, religiosas, científicas. El miedo te lo dan gratis, te cobran por salir de él. Así que te cobra el político y tú le pagas con votos. Te cobra el religioso y le pagamos con devotos. Te cobra el médico y le pagas con botox. O le pagas haciéndole creer que sí estás enfermo. Una persona que quiero mucho dice, uno tiene la enfermedad del médico que visita. Así que todo depende de una interrelación. Tenemos que aprender a leer nuestro ser. Porque ese cerebro reptil, con algo de inteligencia de los otros cerebros, creó estructuras dominantes de poder que hacen que se requieran depredadores y seres a ser predados. Que se requiera seres que se mantengan en miedo. Y estamos viviendo en una América Latina totalmente llena de miedo. Por estructuras sean de izquierda o de derecha,
que tienen la misma ideología. Mientras haya miedo, mientras haya confusión, estructura del miedo. Mientras haya agresividad, estructura de la ira. Mientras haya congelamiento, de sentirse abrumado, la gente no piensa, no toma decisiones y no tiene memoria. Por eso se repiten y se repiten y se repiten las tragedias, porque nos mantienen en cerebro reptil. No tenemos memoria y repetimos a todos estos políticos, científicos, religiosos, todos estos nuevos iluminados que nos están enseñando a tener miedo. La venganza es el amor. La salida es hacia adentro, en el templo del corazón. Es romper de una vez toda estructura, porque si no vamos a seguir viviendo, como decía Eduardo Galeano en su poema Los Nadies, en donde seguimos construyendo estructuras de poder que crea gente que se siente que no es nadie. Eduardo Galeano en su poema Los Nadies dice: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, por más que se levanten con el pie derecho, por más que saluden con la mano izquierda, por más que pongan la escoba detrás de la puerta, nunca, ni en lloviznita, les cae la buena suerte. Los nadies, que no son emprendimiento, sino mano de obra, que no son personas, sino números, que no son arte, sino artesanía, que no son música, sino folclore, que no son religión, sino superstición. Los nadies, aquellos que valen menos que la bala que los mata, o que el cianuro que los envenena. Estamos ante un mundo en donde el cerebro reptil nos tiene llenos de nadies. Así que salir de nuestros duelos, aprender a convivir con la adversidad, es hacer un acto político rebelde, es no seguir cayendo en la tentación de buscar un salvador. Y salvador puede ser salvador político, religioso, científico, un terapeuta. Este terapeuta me salvó, Jorge me salvó, aquel me salvó. No existe. Porque desde que aprendamos a manejar nuestro ser, aprenderemos a superar la adversidad. Así que el primer evento que nos lleva a tener miedo es una respuesta automática en el cerebro reptil. Y nos lleva a tener agresividad, a tener ira. Una vez se encuentran dos amigos, y están caminando y pasan al lado de un puesto de periódicos. Y hay uno de ellos que siempre compra periódico allá y saluda de muy buena gana al vendedor de periódico. Buenos días, vecino, véndame un periódico. El tipo medio lo mira y con desgano le tira el periódico. El hombre le dice: muchas gracias por el periódico, mire la plata, y el otro le tira la vuelta, así. Se van y el otro le dice: pero hombre, mira este tipo cómo te reaccionó. Y así es, siempre. Si todos los días ese hombre le dice: somos nosotros los que debemos decidir qué hay detrás de la ira, detrás de todos estos procesos que nos hacen pensar que el mundo está en contra de nosotros. Ante el duelo, el cerebro reptil, si acciona la parte de la agresividad, va a hacernos pensar que el mundo está en contra de nosotros, que Dios nos traicionó, hijo de puta de Dios, decimos, o el médico, o empezamos a pensar que hay alguien externo a quien hay que atacar. Pero si no hay nadie a quien atacar, si nos estamos atacando a nosotros mismos, la ira es aquella toxicidad interna que te mata mientras estás esperando que otro muera. Así que la única manera de vencer la ira es darte cuenta de dónde nace. Nace de ti. Por eso, si alguna cosa te ofende, solo piensa que esa ofensa es un timbre que está despertando una ira. La fiebre, pongamos un ejemplo. A una persona le da fiebre y empieza a tomar medicamentos para disminuir la fiebre. Es un síntoma. Lo mismo pasa con nuestras reacciones. Reaccionamos con ira, reaccionamos con miedo, nos congelamos, pero eso es un síntoma desde donde nuestro cerebro
está ejecutando el poder. De nada nos sirve pensar entonces en el miedo y en la ira, sino que tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Dicen que el miedo es la no aceptación de la incertidumbre. El mundo es incierto. Abrazar la incertidumbre significa permitirte ser. Dicen que la ira es la no aceptación del otro. Porque con mi ira le estoy tratando de decir al otro que tiene que ser como yo, que no hay diferencias, que tiene que ser lo que yo digo, me lleno de verdades absolutas. Así que la ira, que es la segunda forma del cerebro reptil, tener una estrategia, lo que nos hace es separarnos de las diferencias del otro. Miedo a la vida, falta de fe y amor, nos dice Mónica Ospina. Marta Ligia Jaramillo saluda. Hola, Marta Ligia. Alexandra Montes dice que si es bella la que ladra. No, Alexandra, no es bella mi perrita, es la de al lado que siempre ladra. Jorge Mario, gracias Jorge. Vivir conscientemente desde el amor. Un abrazo, Jorge, espero que nos veamos este año. Angie Vargas León, los saludos desde el amor. Gracias, Jorge, un abrazo muy grande, Angie. Mónica Ospina, yo diría el miedo se está dando en todo el mundo. Nos están vendiendo miedo. Catalina María García, conectándonos para compartir un poco, para aprender, para que haya las fuerzas necesarias para caminar, la sabiduría para entender cada reto y la misma pasión para compartirse como un buen ser humano. Muchas gracias. Abrazo mortal a ti, Catalina. Lina Celis, saludando a Diana Isabel. Diana, yo no puedo seguir el curso de la conversación, pero hay un abrazo muy grande para ti en lo que podamos ayudarte. La enfermedad del médico que visitamos, nos dice Marta Saldarriaga. Catalina Gómez Cortés, un saludo. Adriana Manjarres. Muy bien. Hay un hombre que es famoso por su paz interior. Tiene la costumbre de meditar acostándose en una barca. Vive a orillas de un lago, se acuesta en la barca a la que la deja ir y con el vaivén tranquilo del está meditando en su barca. Alguien se le olvidó amarrar otra barca y esa barca, sin ninguna persona, empieza a viajar por el lago y empieza a chocar y a chocar y a chocar contra la barca del sabio. Este sabio sale de su proceso meditativo en una ira inmensa, en una cuestión de poder. ¿Quién es el osado que usurpa mi paz? Así que tiene pensado cómo decirle absolutamente todo, tirar su vida y se levanta y cuando va a lanzar los insultos, es una barca vacía. No hay nadie. ¿Y qué hago con esta ira? Dice este hombre. Tengo demasiada ira, pero no tengo en quién depositarla. Así que empieza a mirar. Si no tengo en quién depositarla, debo pensar de dónde sale. Porque el problema no es a dónde llegue, sino que mientras siga saliendo, seré yo el causante del daño. Así que recoge las fibras de la ira y se da cuenta que están en su corazón. Así que vuelve a acostarse y a pesar de que la otra barca sigue golpeando, agradece el ruido y declara que a partir de ese momento esa barca ha sido su más grande maestro, porque le mostró su más profunda sombra y fue capaz de no permitir que esa sombra se convirtiera en oscuridad para otros. Volvió al pueblo y todo el mundo lo vio iluminado y empezaron a burlarse de él. Estaban esperando su iluminación, pero empezaron a burlarse de él, a insultarlo, a ponerlo a prueba. Pero ese hombre había aprendido que todos aquellos eran barcas vacías, así que no volvió a dejar salir su ira. Esa es la ira, una fuerza que sale de ti. Una fuerza que te sirve para mostrar un límite, no pases de aquí, pero tampoco pases tú. Es un límite también para ti, no pases de ahí, no hagas daño. No te dejes hacer daño, pero no hagas daño. Es el primer, como objetivo, es un principio que nos dicen a los médicos cuando empezamos a estudiar. Primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Y parece que después de decir, y lo segundo, hazte rico, porque se nos olvidó. Se nos olvidó que el daño no solo está en que uno no debe preocuparse solo por la enfermedad, sino que también debe preocuparse por la persona.
y se nos olvidó preocuparnos por la persona. Hacemos más daño diagnosticando que muchas veces haciendo silencio. Con un diagnóstico le podemos hacer sentir a una persona que su vida se acabó. Así que debemos aprender a frenar. Debemos aprender todos, absolutamente todos, a ponerle un límite a nuestra ira. Porque es la segunda forma en que nuestro cerebro reptil actúa. Pero la tercera forma, como les digo, que es lo nuevo que tengo para compartirles, es el congelamiento. Porque nos dicen que el cerebro reptil es para atacar o huir. También hace una maniobra contraria, congelarse. Mientras atacar o huir te hace subir la tensión, te hace sentirte con fuerza para correr o para golpear, el congelamiento disminuye todos tus niveles de energía. Estás abrumado, estás completamente moralizado, estás completamente despersonalizado, estás completamente confuso, abrumado, perdido. Y en ningún momento, y especialmente ahí, se pueden tomar decisiones. Se queda uno congelado ante el dolor. Por eso, si uno está congelado y sabemos que si ese es el cerebro que está funcionando, le pregunto a la gente que hace terapia, ¿cómo le puede hacer terapia uno a alguien que está funcionando desde un cerebro que no aprende, que no se adapta, que no evoluciona? Así que no hay ninguna técnica, no hay ninguna teoría, no hay ningún modelo que pueda ante el cerebro reptil. El cerebro reptil no se autoapaga. Cuando está en el control, quiere estar en el control siempre. Pero la herramienta más valiosa es abrazar al confundido, tolerar al agresivo, calentar al congelado. Eso se hace con un abrazo, con la escucha activa, con simplemente estar ahí. Abrazar al confundido, tolerar al agresivo y calentar pasionalmente, abrazar, tocar al congelado, dejarlos ser, darles permiso de utilizar hasta que llegue un momento en que se den cuenta que no están teniendo a alguien que les responda desde el dolor, que somos barcas vacías, que no podemos seguir teniendo miedo, que deberíamos encontrar otra estrategia. La estrategia está en una parte de nuestro cerebro que se conecta con nuestro corazón. Tenemos cómo salir del miedo. Hay un niño que tiene mucho miedo. Le tiene miedo a los monstruos que aparecen en la oscuridad. Le tiene miedo a los ruidos fuertes que pueden romper y hacer agujeros en los oídos. Le tiene miedo a las personas altas porque aprietan muy duro. Le tiene miedo a las personas bajitas porque se le roban los juguetes. La mamá preocupada llevó al niño al médico y el médico le mandó un jarabe contra el miedo. Amargo era el jarabe contra el miedo. El papá no estaba de acuerdo con el jarabe y más bien le puso un reto y le dijo: cuando yo era niño, yo no tenía ningún miedo. El tío del niño no creyó que el reto ni el jarabe eran buenos, sino que más bien la forma de salir del miedo era la burla. ¡Ay, miren la nena que tiene miedo! ¡Miren la nena que tiene miedo! El niño ya le tenía miedo a la oscuridad por los monstruos, a los ruidos fuertes porque creaban agujeros en los oídos, a las personas altas, a las personas bajitas, a los jarabes, a los retos y a las burlas. Un día la madre lo invitó al parque. Él tenía miedo de ir al parque, pero fue. Estaba sentado con su madre en el parque y vio una persona bajita, que de pronto era un poco alta, que estaba frente a un perro sucio, golpeándolo con una rama. El niño sintió mucho miedo, pero algo se le movió. Sintió algo en el ombligo, sintió algo en la boca del estómago, y a pesar que tenía mucho miedo, se paró delante de esta persona bajita, alta, y se quedó ahí quieto, y no se movía. Esta persona dijo algo y se fue. El niño se devolvió donde estaba su madre y el perrito se vino detrás de él. No tiene nadie, madre, nos lo llevamos. No, dijo la madre. Sí, dijo el niño, y se lo llevaron. El perro estaba muy sucio y la madre lo bañó. El perro tenía hambre y el niño le dio un poco de leche tibia y algo de carne que tenía del almuerzo. Pero el perro tenía mucha hambre, mucha hambre, y el niño no sabía qué darle. Así que el perro se comió a todos los monstruos que había en la oscuridad. Se comió a todos los ruidos que agujerean los oídos.
Se comió a las personas altas que aprietan duro, a las personas bajitas que se llevan los juguetes. Se comió el jarabe, a las burlas y a los retos. Incluso el perro se metió debajo de la cama por si algún monstruo volvía a salir. Este niño ya no tiene miedo. Este niño ya tiene un perro. Todos tenemos cómo salir del miedo, enfrentándolo. Todos podemos salir del congelamiento, aceptándonos, sabiendo que hay otras formas posibles. Y la forma posible, lo primero que todo, es aceptar que podemos sentir miedo. Así que a Diana, por ejemplo, que ha sido motivo del chat que no he podido ver mucho, le invito a que simplemente diga, acepto que he estado congelada, pero elijo la paz. Que por un momento, hagamos este ejercicio todos, por un momento nos concentremos en los ruidos que hay alrededor. Sintamos nuestro cuerpo, aquí está. Sintamos que ahí están los hombros, las piernas. Apoyemos las piernas fuertes, los pies fuertes en el suelo. Apoyemos un pie, apoyemos el otro, sintamos que ahí están. Y empecemos a respirar despacio. Soy lo que decido. Soy el ser que ante el miedo decide respirar. Soy el ser que ante el miedo y ante la ira decide latir. Tomo distancia, elijo la paz. Así podemos mirar a los ojos al otro y ver que no es un enemigo, sino que es un compinche, un contemporáneo, porque contemporáneos, coterráneos somos todos. Así empezamos a sentir y ver que nuestro cerebro reptil quiere defendernos, pero como no tenemos ya quien nos ataque, nos han inventado el ataque. En el duelo, el miedo, la ira o congelarse son frecuentes. Cuando tenemos miedo nos confundimos. Cuando tenemos ira somos agresivos. Y cuando tenemos el congelamiento nos abrumamos. Por eso no se pueden tomar decisiones en los primeros momentos del duelo. Y por eso nos tenemos que educar antes de que ocurran los duelos. Porque como el cerebro reptil no aprende, no sirve de nada dar consejos, dar teorías. Por eso las personas en duelo se ponen agresivas ante tantos consejos, porque están abrumados ante el dolor. Necesitan el abrazo que consuele, la mirada que se haga cómplice y la fuerza del corazón que dé calor. Nos saluda Catalina María García, ya la habíamos saludado. Nos están saludando Ana Isabel Moreno, Patricia Franco. Un saludo a todas las personas que están conectándose a Es Probable que Hoy Muera. Así que primer cerebro, cerebro reptil. El cerebro que utiliza estrategias para defendernos, pero ¿para defendernos de qué? Si nos inventamos el miedo. Ese es la raíz del ego. El ego es un personaje temeroso que está queriendo defenderte de situaciones que no están ocurriendo. Así que si aprendemos a reconocer cuál estructura de nuestro cerebro es la que está tomando el control, vamos a poder ser mejores seres humanos. Primera estructura, cerebro reptil. En las próximas semanas hablaremos de los otros cerebros, que llaman paleolímbico, neolímbico y prefrontal, sabiendo que no todo ocurre acá, que la mente está localizada en todo nuestro ser, que somos más que los pensamientos que tenemos. ¿Qué es lo que te estresa a ti en la vida? ¿Qué es lo que crea el estrés? Y hablan de que hay un estrés positivo. No existe el estrés positivo. Hay personas, valga la redundancia, con un tipo de personalidad competitiva que requieren o les gusta sentirse presionados para así ejercer las acciones. Pero el estrés positivo no existe. El estrés en el cerebro genera miedo, ira o congelamiento. ¿Cómo reaccionas tú cuando ves una persona en estrés? ¿Qué te causa? ¿Qué te genera? ¿En dónde sientes lo que te genera? Ahora, ¿qué te causa ver a una persona que está calmada mientras todo el mundo alrededor está en estrés? Piensa eso, hay una situación adversa, hay una tragedia y todo el mundo está gritando y ves a alguien completamente calmado.
¿Qué te dice tu cerebro inmediatamente? Que confíes o que no confíes en esa persona. El cerebro reptil no ejerce confianza, no cree en la gente serena. Necesita de alguien que haga daño para poder volver a ciclar el miedo. Así que la segunda parte de nuestro cerebro es la que genera confianza y es la que hablaremos después. Pero para terminar, les hablaré de 3 personajes con los cuales identificamos a este cerebro. Este cuento ya me lo han oído muchas veces, pero es perfecto para hablar del cerebro reptil. Cuando Dios fue creando todas las especies, cuando fue creando este planeta, a medida que creaba una especie, se convertía en esa especie para guiarla. Así que cuando creó a los delfines, hubo un tiempo, siglos, fue delfín y les mostró el camino. Cuando creó a las aves, hubo un tiempo que fue ave. Cuando creó a las cucarachas, hubo un tiempo que fue cucaracha. Así que ya había creado a todas las especies, dicen en este cuento maya, y creó a los humanos. Así que se convirtió en humano para podernos guiar. O sea que hubo un tiempo que la divinidad estuvo entre nosotros como humano. Lástima, lástima, que solo utilizamos el cerebro reptil y no lo vimos. En esa época los animales congeniaban mucho entre sí, unidos, un zorro, un mico y una liebre. Y estaban hablando sobre qué harían si les apareciera Dios en el camino. El primero que habló fue el zorro. Y le dijo, yo le daría carne, porque si está vestido de humano, debe tener hambre. Tengo carne, yo en la cueva he guardado carne de res, muchacho, he guardado absolutamente todo, yo le daría carne, le dijo el zorro. El mico, un poco más calmado, empezó a decir, yo he guardado frutos de todos los colores y sabores. Tengo frutos verdes, amarillos y rojos, dulces, agridulces y ácidos. Pensando en el invierno, pensando en todas las adversidades que hay, he guardado todo por mi comunidad, porque yo pienso en mi comunidad. Si Dios pasa por acá, le daría los frutos más jugosos, porque lo más seguro es que tenga sed. La liebre se quedó callada, no decía nada la liebrecita, se rascaba los bigotes. Y otros empezaron a preguntarle, pero decía algo, y la liebre dijo, es que yo no sé qué le daría a Dios. Y empezaron a burlarse de ella, ay, por eso es tan orejona, por eso salta y caga, por eso es que Dios no la quiere. Dios, que está en todas partes, los escuchó. Y dijo, voy a ponerlos a prueba. Si Dios está en todas partes, por eso tenga cuidado con sus palabras y con sus señalamientos, porque si señala o le mete un dedo por el ojo o por otro lado. Dios los escuchó y se convirtió en un humano muy iluminado. Y pasó primero por la casa del zorro. Y empezó a llamarlo, zorro, zorrito, vení. Es que tengo mucha hambre, necesito comer. El zorro lo vio y dijo, es Dios, Dios, y me está pidiendo qué comer. Así que salió corriendo y cuando cogió la carne, cuando se estaba devolviendo, dijo, uy, ¿a dónde no sea Dios? Donde sea alguien con un reflector, con una linterna ahí atrás haciéndose pasar por Dios, un tipo más zorro que yo, no. Y además todo lo que he hecho yo para conseguir esta carne, no puede ser, no puede ser. Si es Dios me va a entender, se devolvió, cogió un hueso ruñido y se lo entregó a Dios. Dios se quedó mirando al zorro y le dijo, ay, zorro, zorrito, usted en el libro de la vida ha escrito ya que por no haber entregado, por tener miedo de entregar, por solo pensar en su supervivencia, usted ahora en adelante también será perseguido por su carne. Porque uno en la vida, en el libro de la vida, escribe con actos, no con promesas. Pero Señor, usted lo escribió. Siguió caminando y pasó por el lado del árbol del mico. Mico, miquito, tengo mucha sed. Y el mico salió corriendo y apenas vio que tenía que coger algo y que hacia el futuro entonces le iba a quedar un faltante, empezó a pensar, ¿y mi comunidad? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y yo qué puedo confiar? Así que se devolvió a donde Dios con 2 frutos jugosos y 2 secos y empezó a hacerle malabares, tiraba los frutos al aire. Cuando Dios se descuidó, le pasó los frutos secos. Ay, mico, miquito. Su intención era buena, pero cuando una intención no tiene un propósito amoroso, de nada sirve. Usted no confió. Y al no confiar, entonces no soltó. ¿De qué sirve guardar para no entregar? De ahora en adelante, para conseguir usted su alimento,
le corresponderá hacer monerías, malabares, pero Señor, usted escribió eso. Se hizo de noche, una noche de luna llena, hermosísima. En esa época la luna no le habían dado ningún rocazo espacial. Era un plato blanco hermosísimo. Y llegó al lado de la madriguera de la liebre y empezó a llamarla, liebre, liebrecita, y la liebre se rascaba los bigotes. ¿Yo qué le voy a decir? Se asomó y le dijo, liebre, tengo frío, tengo hambre, tengo sed. ¿Usted qué va a hacer? Así que la liebre vaya haciendo una fogatica mientras yo busco qué hacer. La liebre se metió en su madriguera, Dios hizo la fogata y se quedó mirando el cielo con todas las estrellas, con la luna. Se estaba demorando mucho la liebre, así que Dios con su acostumbrado se quedó ahí en sí misma. De un momento a otro empezó a oler a carne ardiendo y miró dentro de la fogata y la liebre se había echado allí. Pero liebrecita, ¿usted qué hace ahí? Y le dijo, Señor, yo no sabía qué hacer. Mire, yo salgo en la mañana y la zanahoria está ahí, la lechuga está ahí. O sea, todo lo que le dé yo a usted, usted me lo había dado antes. ¿Qué mérito hay en devolver algo? A mí me han dicho que mi carne es fresca, nutritiva y jugosa. Y entiendo que su propósito con los humanos es más alto que con el mío. Así que me ofrezco para que usted, al devorar mi ser, mi espíritu, llegue hasta usted y le permita seguir cumpliendo su misión. Dicen que el corazón de Dios, al ver acto compasivo de la liebre, la sacó de la fogata, le hizo terapia neural, le curó todas las heridas y se convirtió en un y de una montaña de carne. En la luna llena pintó la liebre. En la próxima luna llena, si la miran con los ojos del corazón, verán echada hacia atrás la figura de una liebre. Es el mensaje que te envía la divinidad. En la ira y arrugan el corazón de la divinidad. El cerebro reptil es como el zorro que quiere atacar, que quiere, como el reptil que no, son como el mico que no tiene confianza, pero la conexión cerebro y corazón, como la liebre que es capaz de entender que el propósito es mucho más que el de este cuerpo. Es porque estamos cumpliendo ese propósito. El cerebro reptil no tiene propósito más que sobrevivir. El corazón tiene el propósito de amar. ¿A quién vas a escuchar de ahora en adelante? La próxima semana, aunque es probable que hoy muera, si estoy por estos lados, hablaremos de los siguientes cerebros. Estaremos hablando de cómo podemos aprender a confiar. Les agradezco que nos hayamos vuelto a conectar. Les agradezco que si aprendemos a ver quién hay, ponemos a actuar al que hay aquí. Agradezco su vida, su muerte, y les agradezco que entre la vida y la muerte haya mucho amor. Un abrazo para todos, un abrazo mortal. Chao, chao.